Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast donde conversamos de literatura tanto clásica como contemporánea. Yo soy Sergio y aquí nos acompaña, bueno, a nuestro equipo Luisa, Edwin y Stephanie está, pues, acompañándonos en espíritu. Y en esta ocasión tenemos a la escritora Bettina Keisman con nosotros, con quien acabamos en realidad de terminar una presentación de su libro virtual. Entonces, pues nuevamente Bettina, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Ok? Y Gracias. sí, entonces este es el libro, El Diablo Arguedas, del que vamos a conversar en esta entrevista. Entonces, Bettina, bueno, primero que nada, claro, también comenzando, ¿no? Un poquito con esta, la idea también era hacerlo todo en vivo, en realidad íbamos a aprovechar el evento presencial para hacer una pequeña entrevista, pero pues lo que tenemos, ¿no? Y también espero que nuestra ciudad de Lima te esté recibiendo bien, ¿no? A pesar de todo lo que está pasando, pero bueno. Y bueno, cuéntanos, Betina, un poquito sobre cómo surge quizás la idea de escribir el libro, ¿no? El Diablo Arguedas. Bueno, la verdad es que surge como de, la idea inicial era como, fue así como una pequeña semillita que fue tomando forma después sin tener yo mucha idea hacia dónde iba este relato, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió es como que había un ser que se aparecía, ¿no? Como un ser que se aparecía, después pensé que sería un diablo y sabía que quería un diablo que quizá tuviera la idea del diablo tradicional, digamos, que viene por tu alma o que te pide algo a cambio de tu alma, pero que quería también como un diablo más, no sé, más pagano, más que ligado como a otras tradiciones. Y supongo que por eso se me apareció en algún momento. Pues dije, bueno, en realidad si a alguien se le aparece un diablo, ¿cómo lo reconoce? ¿Cómo sabe quién es? ¿Cómo sabe que es un diablo? ¿No? En los relatos en general el diablo demuestra que es un diablo porque tiene poderes, porque consigue hacer algo extraordinario. Entonces yo sabía que no iba a ser así y que más bien este iba a ser un diablo porque los demás lo iban a reconocer como diablo. Y en algún momento se me ocurrió que también ese diablo iba a ser Arguedas, el escritor Arguedas. Me causaba gracia la idea, bueno, un diablo, Arguedas es un muerto, ¿cómo es que aparece un muerto? ¿No? Y lo reconozco, tiene la misma cara, pero a la vez como está casi, se supone que está muerto, ¿no? Entonces como que ahí había como un núcleo que fue el núcleo de la novela, ¿no? Eh, Esta idea realmente muy arbitraria y que un poco como que puse a rodar en el relato y en mi imaginación. Claro. Y cuéntanos también, por ejemplo, ¿y qué tan difícil o fácil te fue escribir esa novela? ¿Tuviste que locurar bastantes ideas? ¿Tú estuviste sufriendo ahí o fluyó, digamos, de manera un tanto orgánica, natural? No sé. No sé, yo en general como que la verdad es que la primer parte de la escritura nunca la paso tan bien, como que es una parte que me cuesta, que me cuesta incluso sentarme a escribir, no con el terror en la hoja en blanco, sino que no me entusiasmo tanto. Y cuando empieza, tal vez por esto de que no sé muy bien a dónde va, y entonces es como que yo misma no me encuentro muy bien con el proyecto. Pero cuando avanza, me encanta, ¿no? Entonces, y soy una escritora que justamente como me manejo, no me manejo con un plan de trabajo, con una historia ya predeterminada, sino que la voy encontrando mientras escribo, eso hace que finalmente trabaje muchísimo como, como si fuera con la postproducción. Es decir, reescribo un montón, tal vez como y se va transformando y la corrijo muchísimo y tardo bastante en escribir. Tardo bastante en escribir porque
justamente no sigo como un criterio economicista de decir, bueno, voy a decidir, tengo estos personajes, esta historia, es mi acción, y entonces voy a hacer como un manejo del tiempo en el que yo voy a sentarme y voy a escribir esto sino que hay como mucho más, no sé, más desperdicio tal vez también, ¿no? O más energía que cae, digamos, que se evapora, pero me interesa ese tipo de construcción, es decir, porque me parece que es como la forma en que uno también puede trabajar una idea, no desde formatos preestablecidos, sino desde lo que surge de la idea misma, ¿no? Y lo mismo en el nivel del lenguaje. Entonces sí, tardo bastante. Ah, ok, entiendo. Y en este caso también, bueno, tú considerarías, porque quizás acá la gente que pueda leer el título, El Diablo Arguedas, uy, al toque va a asociar, ok, José María Arguedas, ¿tendría que conocer a la obra de José María Arguedas o tendría que por lo menos algo básico para leer tu novela? ¿O tú crees que no es tan necesario para poder aproximarnos a tu novela directamente? No, no, para nada. Es decir, para empezar, no soy un especialista en arguedas, que eso ya lo dije porque me da un poco de pudor que alguien piense, ah, bueno, y aparte encontrarme en Perú con personas que obviamente lo han leído mucho más y entienden también mucho más culturalmente, históricamente, quién fue Arguedas, cómo funciona su literatura, entonces no es así, yo soy una lectora de Arguedas, y efectivamente aparece Arguedas en mi texto, pero y aparecen referencias biográficas y como algunos elementos, pero digamos, ha sido leído en Argentina que quizá los lectores no conocen necesariamente a Arguedas en absoluto, ¿no? Y no es necesario, y de hecho, en el libro mismo aparece como cierta información sobre Arguedas, porque el tema de Arguedas es que aparece este diablo, este ser que está entre la vida y la muerte, que no se sabe muy bien quién es, y es la peluquera, la dueña del lugar donde aparece, quien lo reconoce como Arguedas. Y lo reconoce como Arguedas, digamos, yo justamente ahí tuve como que construir la historia de por qué lo reconocería como Arguedas, ¿no? Porque su maestro era descendiente o familiar lejano de Arguedas y les hablaba de Arguedas. Igual les hablaba de Arguedas de un modo un poco, digamos, delirante, ¿no? Como un maestro hablaría a sus estudiantes niños de Arguedas, ¿no? Y entonces un poco ahí se construye la historia de Arguedas y como se la repasa en la novela, porque el personaje que aparece no tiene memoria, él no sabe que es Arguedas, entonces más bien esta mujer lo quiere convencer de que es Arguedas, quiere que se reconozca como Arguedas, quiere que se lea como Arguedas, y entonces le acerca las informaciones para que esto suceda. Entonces, bueno, eso también funciona un poco para los lectores de que entramos en ese mundo de información, pero no es que uno tenga que tener esa información previamente, ni es necesariamente que esa información sea muy fidedigna. En general es bastante fidedigna, pero agregué algunas cositas que son invento. Claro. Y bueno, lo que mencionas también me lleva a esta idea que en su momento, bueno, cuando esto estaba en la universidad, ¿no? Decían un poco de, claro, o sea, finalmente el texto, o en este caso, en general, el autor podría ser Arguedas, ¿no? Mm, También es cómo nosotros leemos, ¿no? A este autor, ese texto. Y quizás podría ser este Arguedas es tu Arguedas, ¿no? Quizás tu versión, o cómo lo podrías quizás interpretar o reinterpretar, ¿no? También podría ser. Sí, eh, no sé si es obviamente es un homenaje, no creo que sea exactamente una reinterpretación, pero es cierto que al final terminó siendo un texto una novela que tiene vínculos con los relatos, con el mundo imaginativo de Arguedas,
desde el tema de la multiplicidad de lenguas hasta la cuestión de la identidad, hasta la cuestión de ser ajeno. Es una novela que refiere mucho a la migración, entonces a ser ajeno, a un mundo jerarquizado. Entonces, claro, aparecen como muchos elementos que están en la obra de Arguedas y que uno puede reconocer en estos textos, pero como si fuera una imagen deformada, como un eco, como un sonido, ¿no? No como una representación muy directa. Y por otro lado, sí, quizá después yo pensé cuestiones que tienen que ver, lo comentábamos antes, como que entre las figuras, las grandes figuras del boom, Arguedas y Donoso son los que pareciera que están en los escaloncitos más de abajo, ¿no? Y Ujú. a mí me parece que hoy esas literaturas son las que, por lo menos hoy, nos resultan más contemporáneas. Es decir, yo leo hoy a Donoso y creo que tiene una vigencia extraordinaria. Desde cuestiones que tienen que ver con la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Como con muchas cosas muy del presente. Y yo leo hoy Arguedas y me pasa lo mismo, ¿no? Eh, el zorro de arriba y el zorro de abajo, también lo comentábamos, es como una novela de hoy, una novela documental en que aparecen imágenes, en que se mezcla lo que hoy se llamaría autoficción, los diarios del Ujú. autor, ¿no? Entonces, claro, hay algo ahí que tiene que ver como con la evolución de los textos que me parecía interesante. Y en mi novela yo también trabajo con cómo construir ese mundo, cómo construyo un mundo que es un mundo parecido al nuestro, pero no exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo lo construyo? ¿Cómo funciona lo referencial, ¿no? Para explicárselo al lector. Entonces, Claro. ahí también me parecía que Arguedas tenía algo para mostrar. Ujú. Sí, ¿no? Un poco también como me hace recordar lo que decía el profesor Ricardo Sumalabio, pues, ¿no? O sea, eso que hay esbozos en tu novela que nos da a entender que es una suerte de la región latinoamericana, pero al mismo tiempo que no es, ¿no? Es como, o sea, lo suficientemente familiar, pero al mismo tiempo lo suficientemente lejano o distante para, pues, estar ahí como que en esta suerte de medio, ¿no? Y, y quizás ya para ir cerrando, porque queríamos que, bueno, te comentamos que iba a ser una breve entrevista, entonces para cumplir también nuestra palabra, ¿no? O bueno, ¿cuál era o qué es lo que podrías esperar, digamos, al escribir esta novela? ¿Qué pensabas o qué esperabas quizás causar en el lector? Por ejemplo, ¿qué esperas que el lector se lleve de El Diablo Arguedas, de su lectura del Diablo Arguedas? Yo creo que una de las cuestiones que yo quería era que fuera un mundo, digamos, que quizás fuera un mundo un poco devastador el que presenta, pero que fuera una novela con humor, ¿no? Que tuviera humor, que estuviera un poco ahí en el filo. Y bueno, me parece que lo logré y me gustaría que eso eh, quede como una experiencia placentera también para el lector. Eh, por otro lado, no es una novela, me parece difícil de leer, pero es una novela que juega con el lenguaje, que tiene como un sentido jocoso, lúdico. Entonces eso me gustaba. Y también me gustaba la idea bueno, cuáles eran los deseos del presente, ¿no? ¿Qué se puede desear? O qué es el caos, o qué es el orden. Un poco estas sensaciones en el presente, del presente, yo creo que están en un primer plano en la novela. Mm, claro, ¿no? Y sí, entonces, bueno, creo que eso ya sería todo por por esta pequeña entrevista bueno, o este pequeño encuentro con Betina. Muchísimas gracias. Entonces, la verdad sí, muy interesante la novela del Diablo Arguedas. Acabamos de salir también bueno, de la presentación del libro. También muchísimas gracias por tu presencia, por tu participación. ¿Ok?
Y pues esto sería todo por hoy. Ok, también gracias a bueno, al equipo que tenemos aquí, a Luis, a Edwin, a Stephanie también, que como dije, no está, bueno, presencialmente, pero sí ha apoyado en la organización del evento y de todo. Y pues eso, Betina, esperamos que tengas una buena estadía en Lima también. No sé hasta cuándo te estarás quedando con nosotros, pero hasta el lunes. Oh, ok, claro, bueno, que tengas una excelente estadía. Sí, veniste por la peca entonces. Claro, ya bueno, entonces bueno, que tengas una excelente estadía, Betina, y pues muchísimas gracias nuevamente, ¿ok? Muchas gracias. Hey, Hasta chao, luego. chao. Hasta luego. Gracias. Gracias, Luisa, Sergio, Edwin, muchas gracias.